Hola, bienvenidos a este video donde les explicaremos sobre la función del ICR o qué es el ICR, más conocido como el impuesto sobre la renta. Es un impuesto directo que grava los ingresos generados por personas físicas y jurídicas en Guatemala. Su característica principal es que se aplica sobre los ingresos netos obtenidos por un individuo o una entidad, una vez deducidos ciertos gastos permitidos por la ley. El ICR es progresivo, lo que significa que la tasa impositiva aumenta a medida que el ingreso del contribuyente es mayor. Este impuesto se aplica a varios tipos de ingresos, tales como los provenientes de actividades laborales, sueldos y salarios, actividades lucrativas como empresas, inversiones y otros. Para las personas jurídicas, el ICR puede aplicarse bajo distintos regímenes como el régimen sobre utilidades basado en las ganancias netas o sobre ingresos a una tasa fija sobre los ingresos brutos. Para las personas físicas, trabajadoras independientes o empleados se aplica sobre los ingresos generados en su actividad laboral o comercial y está sujeto a deducción de créditos fiscales que pueden reducir la base imponible. El propósito del ICR es generar recursos para financiar las actividades y servicios del Estado, como educación, salud, infraestructura, entre todos. Uno de estos ejemplos puede ser como la mejora de las escuelas, asesorías en centros de salud, las vacunas, eh, las carreteras, muchas cosas que se pueden mejorar gracias a este impuesto. Contribuyentes afectos a pagar el ISR. Dentro de ellos están la persona individual y las personas jurídicas. Las personas individuales son aquellas que han pasado 183 días dentro del territorio nacional. Estos se cuentan del 1 de enero al 31 de diciembre y pueden ser o no continuos. Las personas de nacionalidad guatemalteca que residen en el extranjero pero que son diplomáticos, ya sea que trabajan en un cónsul guatemalteco o algo por el estilo. También las personas extranjeras que habitan en Guatemala, que tienen residencia guatemalteca y que pues cumplen los 183 días. Las personas jurídicas pues son las que son constituidos por la ley guatemalteca, que tienen su dominio social o fiscal dentro del territorio nacional y que su sede de dirección como base siempre está pues dentro del país. Renta imponible o ingresos gravables. Se considera renta de fuente guatemalteca todo ingreso que haya sido generado dentro del territorio de Guatemala, ya sea por capitales, bienes, servicios, derechos, sueldos, honorarios, bonificaciones, aguinaldos. eh, Otras remuneraciones pueden ser pagos de tarjetas de crédito, pueden ser rentas provenientes de exportación de productos o servicios manufacturados acá en Guatemala, pueden ser primas de seguros cedidas a compañías, rentas obtenidas por agencias, sucursales, agentes de compras, representantes de otras empresas extranjeras, pero que estén domiciliadas aquí en el país, producción que haya sido realizada dentro del territorio guatemalteco, como películas, series, novelas, eh, teatros, sorteos, bingos y todo ese tipo de negocios están vinculados. Extensiones. Pues estas extensiones están ligadas realmente al Estado y todas sus entidades centralizadas o descentralizadas. Todas las rentas que se obtengan de fundaciones no lucrativas, ya sea educaciones, eficiencia deportiva, religiosas, colegios profesionales. Y las deducciones pues son la suma de 36,000 por concepto de deducciones personales, cuotas pagadas a colegios profesionales, pensiones alimenticias fijadas por un tribunal, donaciones pero que se pueda comprobar este dato, gastos médicos del cónyuge e hijos. Se tendrá derecho a crédito a cuenta de ISR por el IVA pagado por adquisición de bienes o servicios a un periodo de liquidación definitiva anual, que no se ha tomado en cuenta dentro del impuesto del IVA, ¿verdad? Y lo no deducible. Estas son las inversiones financieras, sea por viviendas, hipotecarias, costos o gastos no respaldados legalmente, bonificaciones o particiones de utilidades que se otorguen, intereses que excedan la suma mencionada anteriormente, mejoras para alargar la vida útil de un activo y pérdidas en la adquisición de divisas.
El ISR para personas físicas es progresivo. Esto significa que es un porcentaje de impuestos que se debe pagar para que pueda aumentar conforme el ingreso bruto de cada persona. Esto es un sistema de escalas o tramos que está diseñado para que quienes tengan mayores ingresos paguen un porcentaje más alto. Actualmente podemos aplicarlo de la siguiente manera. Tramos progresivos. Los primeros 300,000 de ingresos anuales pagan una tasa del 5%. Los ingresos que excedan de 300,000 pagan una tasa del 7%. Esto significa que si una persona física tiene un ingreso anual de 500,000 quetzales, pagaría el 5% anual de esos 500,000 sobre los primeros 300,000 quetzales y el 7% sobre los restantes, que son 200,000 quetzales. El ISR para personas jurídicas es el que se calcula con una tasa impositiva fija y no aplica en el sistema progresivo. Las empresas pueden elegir entre dos regímenes. Está el régimen sobre utilidades, que es una tasa aplicable al 25% sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal. Son todas las utilidades como los ingresos totales, menos los gastos deducibles, incluyendo costos de operación y depreciación. Estas empresas también pueden llevar una contabilidad formal que permita deducir gastos y calcular correctamente sus utilidades antes de aplicar la tasa del 25%. También existe el régimen opcional simplificado sobre ingresos. Este, en lugar de gravar sobre las utilidades, aplica una tasa del 7% sobre los ingresos brutos obtenidos por la empresa. Este régimen es útil para la empresa como para un pequeño contribuyente que tiene dificultades para deducir correctamente sus gastos. Al no requerir una contabilidad tan compleja, simplifica el proceso para que ciertas actividades empresariales. Y entre las recomendaciones que podemos dar, es recomendable que los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, evalúen sus niveles de ingresos o utilidades y puedan seleccionar el régimen fiscal que más pueda beneficiarse. Muy bien, yo les voy a explicar sobre las fechas importantes en que se debe presentar impuestos, ¿verdad? El documento dice que en Guatemala el calendario de presentación del impuesto sobre la renta ISR varía dependiendo del régimen en el que se encuentra el contribuyente y el tipo de ingreso. A continuación, pues se detalla, ¿verdad? Dos impuestos muy importantes que se deben declarar. Uno de ellos es la declaración trimestral. Dice que este se presenta en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al cierre del trimestre. Como podemos ver en el primero, dice que empieza del 1 al 10 de abril, el segundo trimestre del 1 al 10 de julio, el tercer trimestre del 1 al 10 de octubre y el cuarto trimestre sería del 1 al 10 de enero del siguiente año. ¿Cuál es el formulario que tenemos que llenar para este impuesto? Es el SAT 1311. Este formulario se utiliza para presentar estas declaraciones trimestrales. Otra declaración importante es el anual. Dice que este se debe presentar entre los primeros 3 meses del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, que en la mayoría de los casos es el 31 de diciembre, 31 de marzo, perdón. Pues este impuesto se presenta todas las operaciones del 1 de enero hasta 31 de diciembre, ¿verdad? Pero la SAT da como ese lapso de tiempo de 3 meses para preparar los informes y cerrar las operaciones del año, ¿verdad? Y el formulario a llenar es el SAT 2237 y se debe presentar bajo este régimen, ¿verdad? Siguiendo con el documento, otro de los impuestos importantes a declarar ante la SAT es el de ISR retenciones. ¿Cuál es la fecha a pagar? Dice aquí que son dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Otro de los más importantes impuestos es el ISR de asalariados. Este se paga sobre los ingresos que nosotros obtuvimos en el mes,
¿verdad? Pero eso es arriba de los 4,000 quetzales. Más adelante lo explicaremos. Ahorita solo estamos em, enseñando, explicando qué impuestos se deben pagar en fechas establecidas, ¿verdad? Y los formularios a llenar sería el formulario SAT 2000, el de retenciones de ISR. Aquí en Declaraguate podemos, digamos, llenar ambos datos. Solo tenemos que darle un chequecito en retenciones, en rentas de trabajo, y el otro es en ISR por prestación de servicios. Em, ¿Cuáles son los métodos a pagar, verdad? Existen varias opciones a cancelar o a pagar el impuesto ante la SAT. El primero tenemos el pago electrónico, que es de banca en línea, ¿verdad? Ustedes pueden pagarlo a través de su plataforma de banco, el banco o el sistema que ustedes utilicen. Otra opción puede ser en el pago en agencias bancarias. El método es que ustedes llenan el formulario e imprimen la boleta de pago y se acercan a la agencia bancaria o banco del sistema que pertenece pues su dinero, ¿verdad? Otro método de pago es con tarjeta de crédito, débito. Se hace el mismo trámite. Ustedes lo que hacen es descargar la boleta em, y pues lo pueden cancelar, ¿verdad? Ingresando los datos de su tarjeta. Y el otro es pago a través de Claraguate. Aquí también ustedes pueden cancelar. Dice aquí que Claraguate es la plataforma de línea SAT que permite a los contribuyentes presentar y pagar sus impuestos de forma sencilla y accesible. Si no estoy mal, creo que Declaraguate tiene una opción donde ustedes le puede, o sea, llenan el formulario y dice realizar pago y ya pues ahí les sale a ustedes cómo lo desean pagar, ¿verdad? Si es con tarjeta o a través de transferencias, les da un código de barrias de donde ustedes pueden hacer el pago, ¿verdad? El otro es por cheque también. Ustedes emiten el cheque y se acercan a la a cualquier banco del sistema. Pagos en cajeros automáticos. Este no lo había escuchado, pero dice que algunos bancos han habilitado la opción de pago de impuestos directamente a través de sus cajeros automáticos, donde los contribuyentes pueden escanear el código de barras generado por la SAT y proceder con el pago. Presentar impuestos, pues la SAT presenta varias formas de pago, ¿verdad? Pues para que al momento de que se acerque la fecha de declarar, pues no se les complique a todos, ¿verdad? Cancelar el impuesto y evitar multas o omisos, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos el conocimiento de qué formas podemos pagar y no limitarnos a que eso se puede hacer de alguna forma. Existen varias formas de pago donde ustedes pueden eh, pues hacer su respectivo pago. Muy bien, siguiendo con el documento, em, aquí era lo que les explicaba antes, ¿verdad? Cómo opera la retención del ISR, tanto para empleados como para proveedores de servicios. Dice aquí, la retención en la fuente es un mecanismo utilizado por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para asegurar el cobro anticipado del impuesto sobre la renta, ISR. Este proceso implica que una persona o entidad, conocida como agente retenedor, descuenta una parte del pago que debe realizar a otra persona, empleado o proveedor de servicios, y lo entrega directamente a la SAT en nombre de la persona a quien se le hizo el pago. La retención en la fuente para empleados en relación de dependencia. ¿Cómo funciona el de asalariados? Los empleados están obligados a actuar como agentes retenedores de ISR de sus empleados. Esto significa que deben reducir una parte del salario de sus trabajadores y a pagar ese monto directamente a la SAT en nombre del empleado. Por aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De cómo funciona la retención para empleados y tanto la retención para proveedores. Veamos el primero. Dice, ejemplo de retención para empleados.
Supongamos que un empleado tiene un salario mensual de 10,000 quetzales. El empleador debe calcular la retención de ISR de acuerdo con la tabla progresiva aplicable. Si, por ejemplo,